Bien, buenas. Os voy a explicar brevemente, así rápidamente, la diferencia entre máximo absoluto y máximo relativo, ¿vale? Y mínimos, relativo y absoluto. Bien, ¿cuál es la diferencia entre estas dos cosas, ¿vale? ¿Cuáles son los máximos y los mínimos relativos? ¿Vale? Los extremos que nosotros calculamos. Pues precisamente eso, lo que nosotros calculamos, ¿vale? Cuando estudiamos la derivada, lo que vosotros estáis haciendo en todos los ejercicios, ¿no? Calculamos, ver dónde cambia la monotonía, dónde cambia si hay un cambio de decreciente a creciente, tendríamos un mínimo relativo, y si hay un cambio de creciente a decreciente, ¿no? Tendríamos un máximo relativo. Eso es lo que vosotros hacéis, ¿vale? Con la segunda derivada, o bien dibujándolo y estudiando dónde crece y decrece la función, lo que estáis haciendo ahora mismo, ¿vale? ¿Qué diferencia hay con los absolutos? Los mínimos y máximos absolutos son: máximo absoluto es el valor mayor de la imagen y en todo el dominio que estamos estudiando, en todo el dominio de la función, o que me digan a mí. Es decir, el máximo absoluto va a ser el valor de la i mayor, el valor más grande que toma la función. Y el mínimo absoluto va a ser el valor más pequeño que toma la función en todo el dominio. Ahora lo veremos con un ejemplo. ¿Cuándo tiene sentido calcularlo? ¿Cuándo me van a pedir a mí, más que sentido, cuándo me van a pedir a mí los máximos y los mínimos absolutos? Cuando me acoten el dominio. Es decir, cuando me digan, estudia la función, pero desde aquí hasta aquí, desde el 1 hasta el 5, por ejemplo. Entonces, ahí tendría sentido poder calcular los máximos y los mínimos absolutos, que pueden ser los relativos. En un momento dado pueden coincidir los absolutos con los relativos, ¿vale? Un máximo o mínimo relativo puede ser absoluto en una determinada función, y en un determinado intervalo pueden convertirse en absoluto. Vamos a verlo con un ejemplo. La idea: me dan esta función f de x, ¿vale? Y si yo os preguntara, ¿dónde tiene eso un máximo? Pues aquí, ¿no? Pues este máximo es el que tú calcularías haciendo la derivada, que yo voy a hallar haciendo la derivada. Eso es un máximo relativo. Y esto sería un mínimo relativo, que yo calcularía también, que yo podría hallar haciendo la derivada y estudiando dónde crece y decrece, y la segunda derivada para ver si me sale menor que 0 o mayor que 0, si lo hacéis con la segunda derivada, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Pero si a mí me preguntaran los máximos y mínimos absolutos en este ejercicio, pues, ¿cuál es el valor más grande que toma la i en mi función? Pues este, infinito, sería el máximo absoluto de esta función, sería infinito, porque es el valor más grande que toma la i. Y el mínimo absoluto de esta función, como esto sigue, sería el menos infinito, porque es el valor más pequeño que toma la i en esta función. ¿Qué ocurre? Que ahí no tendría mucho sentido que me preguntaran el máximo absoluto y el mínimo, porque va a ser menos infinito más infinito en la mayoría de funciones, ¿no? Entonces, ¿cuándo me van a preguntar a mí lo de absoluto, los máximos y mínimos absolutos? Cuando me acoten. Imaginaros que yo os digo que esta función la vamos a estudiar, pero solamente desde el 0 hasta el 5. O sea, me piden los máximos y mínimos absolutos de esta función f de x, que puede ser la que sea, x al cubo más 2x cuadrado, lo que sea, ¿vale? Me piden los máximos y mínimos absolutos, pero aquí, en 0 y 5, o sea, aquí. ¿Qué hago yo? Como trazo aquí una línea imaginaria y voy a estudiar la función, pero solo este trozo. Solo este trozo. Lo que yo he subrayado ahí más fuerte. Entonces, ¿cómo obtengo el valor máximo y mínimo absoluto? Estos dos los habré calculado de esta forma. Pues comparando, ¿cuál es el valor más grande que toma la función aquí? Este. Porque es el máximo valor de la i que toma aquí. ¿Y cuál es el valor más pequeño que toma la función? Este. ¿Cómo sé, si no tengo el dibujo, cuál es el máximo absoluto o no? Yo he calculado esto, y lo que hago para saber cuál es el máximo absoluto es calcular cuánto vale la función
en los extremos del intervalo, en 0 y en 5. Y eso lo podré calcular sustituyéndolo en la función, lo que me dé. Y lo compararé con los valores de los máximos y mínimos relativos que tú has calculado. Imaginaros que este es el 1, 2, por poner un ejemplo, y que este es el 2 menos 1. Estos son los valores del máximo relativo y del mínimo en cuanto a la a la imagen, el 2 y el menos 1. Y lo voy a comparar con esto. Pues imaginaros que este sale 0,5, vale aquí la i, y que aquí la i vale 5. ¿Cuál es el máximo entonces absoluto? El máximo valor de la i comparando los valores de los extremos, con el máximo relativo. ¿Cuál es el mayor de todos? El 5. Pues el máximo absoluto sería 5, 5. Y el mínimo absoluto coincidiría con el mínimo relativo porque es el valor más pequeño de estos cuatro, el menos 1. O sea, 2 menos 1. Estos dos son relativos y estos son los absolutos, aunque el relativo ha coincidido el mínimo con el absoluto. ¿Vale? Repito, se halla comparando los valores en los extremos del intervalo de la función, lo calculamos cuánto vale y los comparamos con los valores de las imágenes de los máximos y mínimos relativos que hemos calculado de esta forma. ¿Ok? ¿Vale? Bien, de todas formas os enviaré o intentarlo vosotras, uno de los que he enviado, el último, os piden absoluto. A ver si entendéis cómo sería, ¿vale? Venga.